Buenos días, chicos y chicas del quinto grado. Bienvenidos una vez más a Aprendo en Casa. Hoy trabajaremos el área de comunicación. Nuestra clase tiene por título ¿Cómo son los reportajes? La meta de hoy es leer un reportaje para identificar su estructura y sus características y analizar los diferentes formatos, ya sea escritos, visuales y audiovisuales, en que puedan ser elaborados. Ten presente que las manifestaciones culturales se dan en tu familia, en tu comunidad, en tu localidad, en tu región, en el país. Así tenemos un ejemplo grande de una manifestación cultural, que es el aniversario de nuestra patria, ¿no? El cumpleaños de Perú. Esta manifestación cultural, que es el aniversario de nuestra patria, dice que es transmitido por diversos medios de comunicación como la radio, la televisión, ¿no? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Para que los ciudadanos puedan conocer, apreciar, identificarse, sentirse orgullosos de ser peruanos. Bien, muy. ¿Sabías que celebrar las fiestas patrias moviliza a toda la población? Las familias se congregan y la comunidad programa una serie de actividades en las que también se incluyen a estudiantes, como tú recuerdan, como cada año participan de las fiestas patrias. Este año también vamos a participar, pero de una manera diferente, desde la casa, con la familia. Conozcamos. Vamos a conocer las fuentes vivas que nos van a permitir recoger información valiosa para analizarlas y dar nuestro punto de vista. Y esa fuente viva va a ser los reportajes. ¿Qué serán los reportajes? Son como las noticias, pero mucho más amplias, es decir, desarrollan temas de interés de toda la sociedad y no solo narran los hechos, sino que investigan en fuentes fidedignas que les dan respaldo y profundizan desde una posición crítica, para luego ser difundidas en toda la población, ¿no? Muy bien, a veces en todo el país, gracias a los medios de comunicación. Seguimos conociendo. Muy bien. Pueden ver noticias. ¿Qué serán? Dice, es un relato breve, objetivo, interesante y novedoso. Y acá tenemos reportajes. A ver, si yo veo igual, solo tiene otro título. A ver, veamos qué es un reportaje. Es una información más amplia sobre algún tema de la actualidad o temas de interés general. Ahora vamos a ver ejemplos. La noticia. La noticia es así, breve y concisa. Las playas, lugares concurridos y contaminados, no noticia del día. Pero en un reportaje hablarán sobre esas playas, indicarán cuáles son esos lugares contaminados, ¿no? Y esos espacios, cómo atentan con nuestra salud si están contaminados. También de repente darán datos estadísticos, dirán qué hacer para evitar contaminar esos espacios. Otro ejemplo tenemos de noticia es: hoy se celebra el Día Mundial del Ambiente. Pero el reportaje ya será: hoy se celebra el Día Mundial del Ambiente. Explicarán qué consiste, desde cuándo se celebra, por qué se origina, por qué esta fecha es importante, ¿no? Por qué es un acontecimiento para celebrar. Y también indicará en su contenido ¿qué estamos haciendo para conservar ese ambiente? Entonces ahí pueden comprobar que el reportaje es una información más amplia a comparación de la noticia. Recordemos sobre los reportajes. Muy bien, yo sé que en casa ustedes tienen un montón de periódico ahí, entonces alguna vez se han puesto a leer, ¿no? Y de repente han encontrado un reportaje sin saber qué era. O han podido ver por medios de televisión diferentes reportajes, ¿no? Hay varios programas que tratan solo de reportajes, ¿no? Muy bien. Ahora vas a responder las preguntas. ¿Recuerdas cómo son esos reportajes? ¿Para qué crees que sirvan esos reportajes? Ya sea que hemos visto en periódicos, ya sea que hemos visto en televisión o por otros medios. ¿Para qué los habrán realizado? ¿Cuál será la estructura, las partes, el elemento, el cuerpo de esos reportajes? Finalmente, ¿con qué propósito se escribirán o se realizarán esos reportajes? A leer para profundizar sobre los reportajes.
Muy bien, acá tienen el reportaje que leeremos el día de hoy y que el link para que ustedes tengan esta información lo dejo como siempre en la cajita de herramientas o en la descripción de este video. ¿Qué vas a hacer? Dice que vas a identificar la forma de cómo está presentada la información, no qué aspectos han tenido en cuenta, han considerado. Vas a responder a la siguiente pregunta. ¿Por dónde iniciarías el recorrido de la observación de este texto? A ver, ¿por dónde vas a empezar? ¿Será por el título, por el dibujo? No, la botellita me llama atención. No, la otra letra que dice alcohol. A ver, ¿cuál va a ser tu recorrido para leer este reportaje? Y también vas a hacerte una pregunta. ¿Estará dirigido a una sola persona? ¿A un grupo de personas? ¿A una determinada edad? ¿Será para estudiantes? ¿No? ¿Para universitarios? ¿Escolares? No, solo es para padres de familias por su interés que les preocupa para que sus hijos no puedan caer en ese grupo de los jóvenes, ¿no? Que consume alcohol a temprana edad. No sé. Tu respuesta vas a justificar indicando por qué crees, a qué edad va considerado este reportaje. Finalmente, vas a responder la pregunta: ¿cómo está organizada la información? ¿Está escrita de rincón a rincón, de derecha a izquierda, de arriba para abajo? ¿Cómo está organizado? Muy bien. Entonces, continuamos. Recomendaciones. Primera recomendación. Estate atento. Primera recomendación. Cuando leemos debemos tener presente 3 datos importantes que nos ubican en el contexto del texto periodístico que estamos revisando, o sea, de los reportajes. ¿Ya? ¿Cuál es la primera? Ten en cuenta el nombre del periódico, el autor de ese texto, de ese reportaje. Otro dato a tener en cuenta, la fecha de publicación de ese reportaje, de ese tema. ¿Y de qué trata ese reportaje? Esta es la primera recomendación. Ahora te toca leer. Te voy a dar, como dije, el link, ¿no?, en la descripción del video para que tú lo tengas más amplio y puedas leerlo, analizarlo, porque ahora está muy pequeño para que puedas leer de la pantalla. Luego vamos a seguir aprendiendo. Para esto hay la segunda recomendación. ¿Qué es? Muy bien, atentos. Dice que los reportajes tienen titular. ¿Qué es el titular? Es el título más grande que te dice de qué va a tratar el reportaje. Entonces esto es uno de los elementos de un texto tipo reportaje. La recomendación 2 nos está enseñando a reconocer los elementos de un texto tipo reportaje. Muy bien. El segundo elemento dice: los reportajes tienen entrada. A esa parte que señala la flecha se llama entrada. ¿Qué es la entrada? Es un conjunto de ideas que se coloca debajo del titular con el propósito de captar la atención para engancharte en la lectura, para atraparte. Tiene otro tipo, tamaño y color de letra. Ahí pueden ver, ¿no?, letras distintas. Otro elemento importante se llama cuerpo. Ahí pueden ver todos esos espacios que están rodeados con color lila. Son el cuerpo del reportaje. ¿Y qué es ese cuerpo? Dice que es el contenido donde no solo se narran o describen los hechos, sino también se analizan y comparan las situaciones vividas en otra época o en otros lugares. Se detallan los acontecimientos, se explican algunas causas y consecuencias con base en datos estadísticos. También hay entrevistas, hay testimonios, también hay citas de fuentes bibliográficas. Otro elemento importante se llama cierre, y acá está rodeado con un color azulino. Están viendo, esa partecita es el cierre. ¿Qué es el cierre? Son las conclusiones de lo investigado. Dice que a veces dejan abierta algún interrogante, ¿no?, con la idea de que te cuestiones, ¿no?, para que el lector, la persona que lee, pueda sacar sus propias conclusiones y no se guíe de la conclusión del autor de este reportaje.
Interesante, ¿verdad? Muy bien, finalmente tiene otro elemento que se llama fuente. Ustedes ya conocen qué es la fuente, pero igual vamos a recordarlo. No todos los reportajes tienen, dice esto, la fuente. Pero ¿qué son las fuentes? Son los datos de los lugares de donde se ha sacado la información para realizar este reportaje. Observamos con mucha atención. Muy bien. Reconoce cómo se presenta la información en el reportaje que has leído o algunos de sus elementos, ¿no? Muy bien. Ya sabes que tiene varios elementos. Marca y detalla algunos ejemplos de tus hallazgos, de lo que has encontrado al leer. Ten en cuenta las recomendaciones o pautas que nos dieron en la parte 1 y en la parte 2. ¿Recuerdan? Muy bien. Acá tenemos este cuadro que vas a llenar. Los hallazgos es a ver si lo que está acá del 1 al 12 has encontrado en este reportaje, ¿no?, que hemos analizado o no. A ver, cada uno va a marcar con una X. ¿Tiene titular? Sí. El ejemplo, ahí escribes cuál es el titular. ¿Tiene entrada? Sí, ¿no? Vas a identificar. ¿Tiene la descripción detallada de datos o hechos? O sea, ¿tiene cuerpo donde te explica todo? ¿Habrá causas y consecuencias por qué los jóvenes toman alcohol a esa edad? ¿Habrá alguna entrevista que refuerce esa información? De repente habrá testimonio de algún joven que explica por qué está tomando desde esa edad. O citas de información de texto sacadas de otra, ¿verdad? De repente también hay una encuesta para que puedan decir 3 de 5 estudiantes. De repente se ha basado en datos estadísticos. Muy bien, ¿tiene imágenes? Este reportaje tiene las fuentes de información. Muy bien, según a lo que observes, analices, vas a poner sí o no, y donde dice ejemplo vas a poner al menos el inicio de lo que explica, de lo que dice, para nosotros ver y darnos cuenta que te has ubicado bien, que has encontrado esos elementos que debe tener un texto tipo reportaje. Sigamos comprendiendo y aprendiendo. Luego de leer el reportaje, 3 de cada 5 escolares ha consumido alcohol, vas a reflexionar y responder a las siguientes preguntas. ¿Quién es el autor de este reportaje? ¿Cuál es el propósito para el que él haya escrito esto? ¿A quiénes está dirigido este texto? Aquí, por favor, vas a justificar tu respuesta. Siguiente pregunta. ¿Qué información del texto te llama mucho la atención? Y vas a explicar también por qué esa parte te llama la atención. Y la última pregunta será, ¿crees que el tema es de gran importancia? ¿Por qué? Finalmente, siempre es necesario justificar tu respuesta, ¿verdad? Ese es tu argumento que vas a dar por qué dices sí, no. Continuamos. Recuerda, el reportaje escrito, radial, televisivo o digital, que quiere decir que ahora hasta por el teléfono podemos ver información, ¿no? Tiene la misma estructura. Lo único que lo diferencia es el soporte técnico, o sea, la forma como se presenta. Y el reportaje escrito, dice, es el más antiguo, el que ha marcado la pauta de formato y nivel de contenido para ser utilizado en otros soportes periodísticos. Muy bien. Se espera que los reportajes sean objetivos y que las fuentes sean variadas para un análisis sincero del tema o un problema analizado a profundidad. A veces la postura del autor podría influir en el análisis y reflexión del lector, podría hacerte, ¿no?, pensar que esa es la respuesta, pero dice que eso no es importante. Tú tienes que leer, escuchar y sacar tus propias conclusiones. Que los reportajes surgen en el periodismo escrito como una necesidad de profundizar en las noticias de trascendencia nacional o mundial, alguna noticia que ha calado, ha impresionado, ha llamado la atención. A veces los periodistas suelen convertirlo en reportajes. ¿Qué quiere decir? Investigan más del tema y nos dan a conocer. Hay tipos de reportajes como hay reportajes científicos y tecnológicos, hay reportajes netamente de investigación, hay
reportajes que son explicativos porque nos explican una situación, un fenómeno, un hecho. Hay reportajes autobiográficos, no nos dicen la biografía de un personaje importante, ¿no? Y también hay otros tipos. Por el momento vamos a conocer estos. Muy bien, llegamos al reto del día. Lee el siguiente caso, presta mucha atención. Tú eres la reportera o reportero que ha escrito 3 de cada 5 escolares ha consumido alcohol. Tú eres el autor de ese reportaje. Y tus jefes te han pedido que la información de ese mismo reportaje la traslades a un formato digital. Ya lo conviertas en video para que puedan ahora ser transmitidos, ¿no? Por celulares, tablets, computadoras, ¿no? Por la misma televisión, en el que tienes la oportunidad de emplear recursos visuales, como puedes poner más fotografías, recursos auditivos, de repente música que hable del tema, recursos audiovisuales o escritos. Y la gran pregunta es, ¿cómo utilizarías la información de este reportaje que hemos visto el día de hoy, ¿no? Para convertirlo en un nuevo formato, para que ya no sea un reportaje escrito, de repente sea un reportaje ya tipo video, al que llamamos digital, porque se puede ver a través de los teléfonos o de los nuevos aparatos, de los iPads, las tablets, no las computadoras. Muy bien. Para eso te damos las siguientes recomendaciones. ¿Qué información pasarías a un formato visual? A ver, ¿qué cosa harías para que se vea, ¿no? ¿Qué información a un tipo fotografía? ¿Qué información pasarías a un formato únicamente auditivo? A ver, de repente yo en el formato he visto que hay una entrevista, yo lo pondría la entrevista solo como un audio, de repente, un ejemplo. ¿Y qué información dejarías en formato escrito? A todo esto vas a responder cómo vas a cambiarlo y qué recursos vas a usar para transformarlo. Ahora te toca responder. ¿Qué información sería más potente en una entrevista filmada o grabada en un video? ¿Qué información requiere que se enfatice en un soporte escrito? ¿Y con qué elementos visuales, o sea, con qué imágenes te quedarías? Finalmente, ¿qué información podría ir en un audio? Para en familia, les vas a comentar con toda la libertad sobre el tema que hemos abordado. Les vas a explicar por qué el texto que hemos leído hoy se llama reportaje. Les vas a preguntar si han leído o escuchado o visto alguna vez, ya sea en radio, en televisión o por su celular, algún tipo de reportaje. Vas a comentarles que tú escribirás un reportaje. Y les vas a pedir que te respondan las siguientes preguntas. ¿Qué les gusta más de nuestras actividades culturales por fiestas patrias? Que te digan sí, ¿no? Y te expliquen. ¿Cómo creen que viviremos el presente año esta celebración tan importante desde casa? Ellos que te digan. Y la última pregunta que te deben responder es, ¿qué manifestación cultural que la familia practica se debería considerar para el reportaje que vas a hacer? No te olvides, ellos también tienen que aprender a decirte por qué la elección de algún tema, ¿verdad? Muy bien. Entonces llegamos a la hora de la reflexión. Esta vez vas a reflexionar respondiendo las siguientes preguntas. Primero, ¿qué aprendiste hoy sobre los reportajes? Vas a enumerar todo lo que has aprendido sobre los reportajes. Luego, ¿qué te pareció interesante de todo lo que hemos aprendido? ¿Qué te ha llamado la atención? ¡Wow! ¿Te ha impresionado? ¿Qué te ha parecido interesante? Escribes y luego explicas por qué. Muy bien, chicos, les agradezco vuestra atención. Nos vemos el día de mañana.